Buenos días para todos. ¿Pueden escucharme? Buenos días. Buenos días, sí, Gracias, señora. Ale. Bueno, bienvenidos a Muy este buenos días. segundo taller de orientación laboral dirigido a estudiantes y graduados de la Universidad de Santander UDES. El día de hoy nos acompaña la orientadora laboral Norma Arévalo de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Este taller tiene como propósito orientarlos acerca de cómo desenvolverse en una entrevista de trabajo. Vamos a tener el acompañamiento de Norma y al finalizar van a poder realizar todas sus preguntas, bien sea activando su micrófono o a través del chat. Recordarles que este es el segundo taller. El día de ayer se llevó a cabo el taller de preparación de hojas de vida, el cual van a encontrar más adelante en el micrositio de graduados, en la página udes.edu.co. Y el día viernes vamos a tener el último taller, viernes 13 de mayo a las 2 de la tarde. Para que asistan, les estaremos compartiendo también el enlace en sus correos electrónicos. Norma, bienvenida. Hola, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, me va a permitir compartir pantalla. Ahí ya están viendo la pantalla, porfa. ¿Me confirman? Sí, ahí ¿Ya la ven la vemos. pantalla? Sí, Bueno, señora. bueno. Señora, se ve perfecto. Nosotros como Agencia Pública de Empleo Norma, estamos, no pues, tienes audio activo. sí, aló. ¿Ahí me están escuchando? Sí, ahí la escuchamos bien. Sí, listo. Bueno, nuevamente buenos días, me presento, mi nombre es Norma Arévalo, soy orientadora ocupacional de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Como Agencia Pública de Empleo, pues estamos agradecidos con la universidad por la invitación y esperamos que este pequeño taller sea de mucho interés para todos y que nos pueda de pronto ayudar a despejar algunas dudas que tenemos en cuanto a todo el proceso de selección cuando ya nos graduamos y empezamos nuestra vida laboral. Ya ustedes ayer vieron cómo se realiza una hoja de vida. Mi compañera les explicaba que la hoja de vida es como la primera impresión que nosotros damos a la empresa. En realidad es lo único que la empresa ve de nosotros. Lo primero que ve, por eso debe ser una hoja de vida ordenada, debe estar limpia, debe contener información realmente importante que pueda darle una luz a la empresa. Ese es el primer filtro que tenemos nosotros y el primer filtro que pasamos. Cuando ellos reciben la hoja de vida, cuando la empresa valida los datos y le gusta lo que está viendo, lo que nosotros le estamos vendiendo con una hoja de vida, pasamos al segundo filtro, que es la entrevista laboral. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista laboral? Aumentar las posibilidades de vinculación laboral. ¿Qué pasa? Nosotros con la hoja de vida hacemos gran parte del proceso. Una hoja de vida con experiencia, una hoja de vida con capacitación, con bastante educación, pues va a generar el interés en el empresario. Pero la entrevista laboral es lo que nos permite aumentar las posibilidades de vinculación laboral. ¿Sí? Ese es el objetivo de una hoja de vida, ese es el fin de la entrevista, perdón. Igualmente, va a proporcionar al usuario herramientas y conocimientos que le permitan familiarizarse con el desarrollo de una entrevista y sus aspectos básicos. Cuando nosotros hablamos de una entrevista laboral, no es otra cosa diferente a hablar de temas que nosotros conocemos porque estamos simplemente hablando de nosotros mismos y sobre la empresa a la que estamos aplicando. La entrevista laboral es una conversación, pero ojo, es una conversación formal entre el entrevistador y el candidato. Es donde se obtiene información, tanto laboral y personal, con relación al cargo y a las políticas de la empresa. La entrevista laboral es donde yo voy a presentarme, donde voy a decirles, mire, esta es Norma Arévalo,
tengo un hijo, he trabajado y me he desempeñado en tales cargos, con tales funciones, en diferentes empresas. Es donde yo le puedo mostrar al empresario la, eh, el como lo que yo tengo para darle, ¿sí? El potencial que tengo para aportar a la empresa. Para yo poder dar una buena entrevista, debo conocer la empresa a la que estoy aplicando. Es importante. Preguntas antes de la entrevista. Estas preguntas nosotros nos las debemos hacer antes de la entrevista porque son preguntas casi obligadas en una entrevista de trabajo. Entonces, lo recomendable es que ya vayamos pues eh, teniendo claro qué vamos a contestar ante determinadas preguntas. Me van a preguntar cuáles son mis cualidades. Ojo, cualidades en mi aspecto personal, no físico. O sea, mis cualidades no que soy mona, que soy delgada, que soy gorda, que soy bajita. Cualidades en lo que hace referencia a mi forma de ser. Soy una persona honesta, trabajadora, servicial. Cualidades que le puedan aportar a la empresa. ¿Cierto? ¿Qué puedo aportar a la empresa? Pues entonces voy a tomar estas cualidades y dependiendo de unos temas básicos de la empresa, como son la misión y la visión, yo puedo identificar de qué manera puedo aportar. Para eso es importante conocer la empresa, leer la misión, la visión, para que yo tome estas cualidades y con estas cualidades les pueda contestar estas preguntas. ¿Qué puedo aportar? Mis conocimientos en ofimática, puedo aportar mi don de servicio, puedo aportar la organización, ¿cierto? Esto me va a ayudar con las cualidades. Y esta pregunta, que son las debilidades que usted tiene, es una pregunta que le van a hacer también en todas las entrevistas de trabajo y en la que nosotros nos sentimos un poco incómodos porque las cualidades es fácil decirlas, las debilidades pues nosotros vamos a pensar, ¿será que si digo esta debilidad me va a perjudicar? No, la idea es que nosotros seamos sinceros y que cada vez que digamos una debilidad podamos aportar qué estamos haciendo para superar esas debilidades y para trabajar en esas debilidades. Ejemplo de esto, podemos decir, mi debilidad es que soy demasiado organizada. Entonces, eso eh, puede ser una cualidad, pero yo la estoy mostrando como debilidad y puede ser también una debilidad porque me va a volver un poco psicorrígida. ¿Pero qué estoy haciendo? Ah, no, yo estoy trabajando en entender que todo es a su tiempo, todo es eh, a su manera. Entonces, siempre que yo voy a decir una debilidad, debo aportar. Tengo esta debilidad, pero trabajo en esto para superarlo. Antes de la entrevista de trabajo, importante, unos temas básicos antes de ir a una entrevista. Lo primero, conocer información de la empresa. Cuando a usted normalmente lo llaman a una entrevista el día anterior o 2 días antes, nunca lo van a llamar, Norma, véngase ya para la entrevista, es muy raro. Entonces, busquemos en internet información sobre la empresa. Ya les decía yo, la misión, la visión, cuál es la razón de ser del negocio, a qué se dedican, qué venden, qué producen, un producto, un servicio o cuál es la función como tal de la empresa, en dónde está ubicada, qué sedes tiene. ¿Por qué? Porque yo voy a tener con eso argumentos para desenvolverme en la entrevista, ¿cierto? Entonces, importante conocer información de la empresa. No necesito otra cosa que un celular y datos para poder entrar a internet. Escribo el nombre de la empresa y ahí me arroja la información. La presentación personal es muy importante. La presentación personal porque yo me estoy mostrando por primera vez ante el empresario. Entonces, debo ir recomendable en el caso de las mujeres con faldas que no sean tan cortas, sin escotes, sin blusas de tiras, este, unos zapatos adecuados, no tan maquilladas,
Sí debemos arreglarnos, obviamente, pero un maquillaje tan fuerte no aplica para una entrevista de trabajo. Mucho cuidado con los perfumes, tanto para hombres como para mujeres los perfumes deben ser muy suaves porque eso puede generar un malestar con la persona que nos está entrevistando. Los hombres, pues también muy bien presentados y si los hombres utilizan barba, pues que esté bien delineada, las uñas muy limpias. eh, Pongámonos una ropa cómoda, es importante eso, que vayamos bien presentados, pero que sea una ropa cómoda, no vayamos estrenando, porque de pronto eso nos puede jugar una mala pasada. Y lo que les decía, tener clara la ubicación del lugar, saber en dónde queda, en qué medio de transporte voy a llegar a la entrevista, este, qué tan, qué tan viable es tomar un servicio de Metrolínea para llegar allá, eh, tener claro en dónde queda para saber también a qué horas debo salir. Importante llegar mínimo 15 minutos antes. Bueno, lo que les decía de la presentación personal, evitemos prendas y accesorios llamativos, los perfumes en exceso debemos evitarlos. Lo que les decía, el largo de las prendas, el escote, hay que cuidar eso, cabello limpio y peinado, los hombres bien afeitados, o si usan barba, pues llevarla bien cuidada. ¿Cuáles son los errores más comunes durante una entrevista de trabajo? Primero, el contacto visual. Nosotros no tenemos la capacidad de mirar a nuestro interlocutor a la cara. Es importante que sigamos la entrevista mirando a la cara a la persona que nos está entrevistando. Otro error es que se tiene poco conocimiento de la empresa. Ya tenemos la solución, cómo adquirir el conocimiento de la empresa, pues lo podemos adquirir por internet, averiguando, leyendo sobre esa empresa. El no sonreír es otro error que nosotros cometemos, porque si bien es cierto, decimos que la entrevista es una conversación formal, también es cierto que debemos hacerla pues lo más amena posible, debemos hacerla relajada, tranquila. Importante, la postura. Con la postura nosotros le estamos diciendo mucho al entrevistador. Entonces, bien sentados, sin cruzar las piernas, sin cruzar los brazos, no tener ademanes de movernos de manera nerviosa. Esto también nos puede jugar una mala pasada cuando nos tocamos mucho las manos, nos tocamos mucho el cabello, movemos las piernas. Eso puede generar también eh, confusión con el entrevistador. Tener un saludo débil. Hay hombres, sobre todo, que cuando nos extienden la mano no, no aprietan la mano fuerte. Entonces, igual para las mujeres, cuando las saludan y contestan de una manera muy débil, eso va a generar en el entrevistador una desconfianza. Jugar con el cabello, tocarnos mucho la cara, cruzar los brazos, gesticular demasiado con las manos también es un error que se comete en las entrevistas de trabajo. Hay varios tipos de entrevista. Nosotros tenemos entrevistas según el número de participantes. Podemos decir que hay entrevista individual, entrevista de panel y entrevista de grupo. La entrevista individual es en la que estamos el entrevistador y el candidato. Dos personas le van a preguntar sobre su vida, sobre su experiencia, sus capacitaciones. Es una entrevista pues un poco más relajada porque no va a tener más personas preguntándole ni más compañeros o más competencia, por decirlo así. Está la entrevista de panel, que son varios entrevistadores, y la entrevista de grupo, donde puede haber uno o varios entrevistadores y varios candidatos. Estas dos entrevistas van a ser un poco más nerviosas porque usted se va a limitar o va a tener muy en cuenta la opinión y la participación de sus compañeros. Entonces, hay que tener en cuenta que somos
personas diferentes, mundos diferentes, capacidades diferentes, habilidades y destrezas diferentes. Entonces, no nos vamos a concentrar en lo que está diciendo mi compañero. Si a mí me pareció de pronto bonito lo que dijo mi compañero, yo también lo voy a decir. No, vayamos con nuestra propia marca, porque eso es lo que nosotros vamos a reflejar en la entrevista. Entonces, no copiemos las respuestas de nuestros compañeros, no hagamos lo mismo que ellos, porque no sabemos si los equivocados sean ellos. Estas entrevistas, como les digo, son un poco más difíciles de asumir, pero igual son sencillas. Bueno, también tenemos la entrevista virtual que está muy de moda. Para la entrevista virtual es importante, primero, que verifiquemos la conexión a internet, que miremos que esté funcionando el audio y la cámara. Debemos mantener encendida la cámara en una entrevista virtual. Debemos seleccionar un espacio adecuado donde no haya ruido, donde por supuesto yo tenga un fondo agradable. No tiene que ser el mejor fondo, pero sí una pared blanca. No puede ser mi cama sin tender o no puede ser la sala de mi casa desordenada. Entonces debo ubicarme en un espacio adecuado, bien sea en la casa, en la oficina, en un parque, pero debemos cuidar que no haya ruido, que pueda yo concentrarme en lo que me están preguntando. Y pues indiscutiblemente realizar una prueba de llamada con otra persona para que usted confirme que en su equipo sí funciona la conexión, sí funciona el audio y funciona la cámara. Estas entrevistas virtuales se debe tener mucho cuidado con la presentación personal. Usted debe vestirse similar a una entrevista presencial, sin escotes, sin mangas, sin accesorios, pues que los accesorios obviamente no sean tan llamativos y no caigamos en el error de vestirnos bien de la cintura para arriba. Pues no necesita usted, las niñas, ponerse zapatillas, tacones, pero sí unas baleticas, un pantalón adecuado, porque no sabemos qué se pueda presentar durante la entrevista. Entonces, es importante que estemos bien vestidos, que la postura corporal sea adecuada y que siempre estemos mirando a la cámara. No podemos mirar a la mamá que pasó, al niño que está jugando, porque va a hacer que se pierda la conexión, el interés por la conversación. Importante cuidar la actitud que tengamos en la entrevista y el lenguaje. Es lo mismo como si estuviéramos presentando una entrevista presencial. Y importante responder las preguntas de forma clara, natural y precisa. Eso es importante. Que nosotros tengamos muy claro también qué es la empresa, a qué se dedican y cómo yo puedo aportar desde mi profesión, desde mi perfil, cómo puedo aportar a mejorar el desempeño y el desarrollo de la empresa como tal. El proceso de la entrevista. Siempre en las entrevistas hay un proceso o un orden a seguir, que es el saludo. Debemos esperar a que nos inviten a sentar. Se hace una introducción en la que nos conocemos a fondo un poco más a fondo con el entrevistador. Yo tengo la posibilidad de presentarme nuevamente y después empieza el desarrollo de la entrevista. En el desarrollo de la entrevista empezamos a hablar de cuál es mi experiencia, en qué áreas me he desempeñado, qué estudios tengo, cómo puedo aportar con mi experiencia desde mis conocimientos a la empresa, de qué manera, por qué ellos me deben contratar a mí. Ese es el desarrollo de la entrevista. Muchas veces las entrevistas eh, en el desarrollo se pueden tornar diferentes. ¿De qué manera se tuvo una cercanía o se creó como una afinidad con el entrevistador y podemos terminar hablando de otro tema, del clima, de los hijos, de los viajes? Entonces, esas situaciones se pueden presentar en la entrevista, pero debemos tener cuidado con no ir más allá de donde tenemos permitido. Debemos siempre esperar a que el entrevistador sea el que dirija la conversación. Por último, se presentan conclusiones y se da la despedida.
Durante la entrevista, lo que les digo, evitemos hablar en exceso, respondamos siempre con seguridad, pongamos atención a todas las preguntas que nos hacen para no tener que pedir que las repitan, para saber qué es lo que vamos a contestar y siempre seamos cordiales, desde el saludo hasta la despedida. Es importante nuestro tono de voz, el lenguaje que utilizamos, la postura durante la entrevista, porque con eso nosotros nos estamos vendiendo una imagen. ¿Qué evitar durante la entrevista? Primero, llegar tarde. Es mejor esperar a ser esperado. Y en la entrevista de trabajo va a pasar eso. Muy probablemente usted lo van a citar a las 2 de la tarde y le hacen la entrevista a las 4. Entonces, debe llegar 15 minutos antes como mínimo, debe ir con tiempo para enfrentarse a esa posible situación. Evitemos la incapacidad de aceptar críticas. Recibamos las críticas con agrado, dispuestos al cambio. Evitemos ser autoritarios, agresivos o darnos las de saberlo todo. Eso debemos evitar en una entrevista. Falta de interés y entusiasmo. No mostremos tanto interés en el dinero. Si bien es cierto que todos trabajamos porque queremos una recompensa económica, pero esto en la entrevista de trabajo es lo que menos debemos mencionar. Esperemos que el entrevistador en su momento nos va a hablar del salario y ahí usted puede hacer las preguntas que tenga. Si finaliza la entrevista y no le han hablado del salario, es una pregunta que usted puede hacer. A usted le van a decir qué pregunta o qué duda tiene. Entonces usted puede hacer una pregunta, no sé, el horario, cómo sería el espacio de trabajo y por último hacer la pregunta del salario, ¿sí? Si no le contestan, tranquilo, no pregunte, no haga tanto énfasis, que igual en el momento de firmar el contrato a usted le van a decir cuáles son las condiciones salariales, ¿sí? Evitemos la falta de modales, evitemos las críticas hacia superiores anteriores. Esto es importantísimo, señores. Si yo llego a una entrevista de trabajo a criticar a mis anteriores jefes, ellos van a asumir que muy probablemente usted va a hacer eso con ellos. Entonces, siempre hablemos bien de las empresas de las que hemos salido, hablemos bien de nuestros jefes, porque eso va a hablar bien de nosotros ante la empresa en la que estamos presentando la entrevista. También seamos puntuales, demostremos seguridad, lo que les hablaba del contacto visual. No exijamos una decisión rápida, pero sí podemos de pronto preguntar en cuánto tiempo toman la decisión, ¿cierto? Ya usted le dirán en 3 semanas, en 20 días y dependiendo de eso, pues usted puede preguntar si ellos lo llaman o definitivamente si no lo llaman es porque no quedó seleccionado. Entonces ellos les van a decir, hay empresas que llaman a la persona y le dan las gracias por participar, pero que no fue seleccionado, y hay empresas que simplemente no llaman, le dicen, si a usted no lo hemos llamado en 8 días es porque no quedó seleccionado. Importante prestar la atención a las preguntas, evite respuestas evasivas y muy extensas. No asistamos a la entrevista acompañados. ¿Por qué? Porque de pronto la persona con la que vamos no va a tener la disponibilidad de tiempo. De pronto la persona con la que vamos nos empieza a llamar. El celular, por favor, dejémoslo en silencio o apagado. No lo pongamos en vibrador porque eso nos va a desconcentrar. Entonces, tener mucho cuidado con el celular. No le demos a entender a la empresa que necesitamos el trabajo desesperadamente. Esto es importante. Sí es cierto que si estamos en un proceso es porque queremos trabajar. Hay que demostrarle a la empresa que queremos trabajar en esa compañía, que sería un honor para nosotros trabajar ahí, pero no mostremos desespero. Evitemos masticar chicle y fumar. Muchas personas cuando están nerviosas comen chicle, mastican chicle. Eso es válido, lo puede hacer, pero cuando vaya entrando a la entrevista debe botarlo. No puede entrar con el chicle en la boca porque queramos o no vamos a entrar un poco nerviosos y el chicle en la boca nos puede jugar una mala pasada.
no fumar, no comer cosas pesadas antes de la entrevista porque el olor a cigarrillo queda impregnado en la ropa, en el aliento y eso va a generar malestar en el entrevistador. Enfóquese en lo que se espera obtener del cargo y cómo puede usted superar las expectativas del empresario. Entonces, desde mi profesión, desde mi perfil, ¿qué puedo hacer yo para superar lo que ellos piden? Como les digo, llegar 15 minutos antes, cuidemos la expresión corporal, modere su interacción, no irrite a la persona que lo está entrevistando hablando todo el tiempo. Debemos dejar que él guíe la conversación, contestar siempre a las preguntas que ellos nos hacen de manera clara y concisa y también si yo tengo que hacer preguntas de acuerdo a cómo se esté orientando la entrevista, pues lo puedo hacer. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. O todo claro. Hasta el momento no, todo está claro. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más? Bueno, ¿alguien más que tenga alguna inquietud? No, señora, todo claro. Bueno, importante, señores. Disculpen una pregunta. Señor. ¿Se le podría preguntar de pronto qué expectativas tienen de uno como trabajador? De pronto, no sé. Claro, sí, eso está bien. Usted puede preguntar eso. De hecho, la empresa la empresa se lo va a mencionar sin que usted se lo pregunte. La empresa va a decirle, bueno, nosotros necesitamos un trabajador con estas características. ¿Usted las tiene? De una manera muy sutil, se lo va a preguntar así. Yo estoy siendo más escueta, pero de una manera muy sutil, la empresa se lo va a preguntar. Y usted debe estar preparado para decirle que sí cumple con esas expectativas. ¿Sí? Correcto, gracias. Bueno, ¿algo más? Muchísimas gracias, señorita. Con gusto. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más... Yo de pronto Señor. hay pues entrevistas que tienen ciertos pues procesos, por decirlo así, los filtros, si se le quiere llamar. Sí, Por lo menos uno de los filtros que he visto y que de pronto estoy cerca a ponerme a prueba es a un polígrafo, una prueba de verdad o mentira. sí, Entonces sí. quisiera saber si tienes de pronto alguna recomendación que darme, porque si da como un poquito de vaina, Sí, pero ajá, claro, por supuesto. y Claro que si tienes porque alguna todos, recomendación que darme, te lo agradecería bueno, muchísimo. claro, sí, señor. Importante tener en cuenta lo que usted está diciendo. Sí da un poquito de preocupación, uno dice que irán a preguntar, ¿cierto? ¿Será que se van a dar cuenta de esto que yo hice, que nadie sabe? Y que tal me pregunten si yo he robado, entonces de pronto yo cajoneo a mi mamá de vez en cuando. Entonces ahí me preguntan, ¿usted ha robado? Y ellos le van ¿y usted qué va a decir? Usted no va a decir que sí porque usted en realidad no es un ladrón, pero usted siente que como a su mamá a veces se le queda con el cambio o le cajonea la billetera. Entonces, importante en la prueba del polígrafo, siempre la seguridad en lo que usted está contestando. Porque es que él no marca si usted dijo la verdad o mentira. Él lo que marca es qué tan seguro está usted en la respuesta. Y lo mismo, contestar siempre la verdad, ¿sí? Igual en la hoja de vida, siempre debemos registrar la verdad. Entonces, si a usted le preguntan si ha robado, no, yo no he robado. Y decirlo de una manera clara, sin miedo, ¿sí? Le van a preguntar si salió mal de pronto con inconvenientes de algún otro trabajo. Entonces, seguridad ante todo. Sí es un poco incómoda esa prueba,
pero pues no, en realidad no es nada del otro mundo. Eso es una prueba, nos ponen a nosotros unos aparatos en los dedos, nos ponen a veces unos aparaticos en la cabeza. Pero lo que les digo, no se preocupen. Lo importante es que usted conteste con seguridad. Bueno, ¿cuál Bueno, otra sí, pregunta? por lo menos, es que por lo menos en mi caso, realmente no es ni siquiera las preguntas que me hagan lo que de pronto me da cosa. A mí lo que me da cosa es que deja de ser como la típica entrevista con la que uno viene idealizando, que pronto, como tú decías, ante una persona que pues, te pregunta acerca de tus capacidades Sí, personales y tus capacidades profesionales, y empieza a ser de pronto un entorno, pues, sigue siendo un entorno controlado, pero no es igual porque justamente te tienen, por decirlo así, conectado a unos aparatos, una silla, y pues sí, dejas de salir como de tu forma de confort. Las sí, preguntas claro, dejan de ser en ese momento como lo menos importante, y creo que el estado de nerviosismo creo que también es pues, sí. Sí, inevitable. claro. La pregunta, en realidad, eso es cierto. La pregunta es lo que menos nos importa. El Sí, problema es cómo nos estamos sintiendo, sí, ¿cierto? En claro, la ese incomodidad momento. del momento. Es incómodo. Quienes hemos presentado ese tipo de pruebas sabemos y nos sentimos como atacados, ¿cierto? Nos sentimos, "Ay, Dios mío, ¿qué está pasando acá?" O sea, llenos de cables y una persona Ah, contestándonos unas preguntas. Normalmente ese tipo de pruebas se las hacen a personas que van a manejar dinero, que tienen un cargo pues un poquito más, que se necesita más confianza sí, para asignarle algunas funciones, pero, pero es inevitable eso que usted está diciendo, la verdad es inevitable sentirnos así. yo estoy a las puertas de presentar el, el polígrafo y pues sí Sí. me estaba instruyendo un poco y pues eso, pero pues gracias por tu opinión. Bueno, sí, importante lo que le digo, mucha seguridad en las respuestas que usted está dando, no las piense tanto, ¿vale? Ok, Bueno, ¿qué otra intervención? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces los invitamos el viernes a participar de el otro taller que tenemos. En realidad son talleres que nos ayudan mucho en todo el proceso que estamos emprendiendo de inserción a la vida laboral. Bueno, bueno, Claro que sí, Norma, muchísimas Muchísimas gracias gracias. por los talleres. Gracias. no, con mucho gusto. Gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias, Norma, por su Muchas gracias, acompañamiento desde la Agencia Pública de Empleo del SENA. Esperamos contar, chicos, con su participación el próximo viernes. Es el último taller de este ciclo que hemos realizado durante la semana. Recordarles que cualquier inquietud que ustedes presenten pueden comunicarse a través de los canales que están acá en el chat, o también pueden venir a la oficina de graduados ubicada en el edificio Motilón, piso 2. Que tengan un feliz día. Les recordamos que las grabaciones van a quedar en el micrositio de la página web udes.edu.co en la sección de graduados. Que estén muy bien, feliz día. Hasta Muchas luego, gracias, hasta gracias. Hasta luego. luego, muchas chicos. gracias, buen resto de día para todos. Hasta luego, mil gracias.